El Rincón del Pesca. The Fishing Corner. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy tenemos una nueva causa social, la que vamos a apoyar con vuestro esfuerzo y vuestro apoyo. Y hemos venido al Parque de Bomberos número 7 de Madrid, en el barrio de San Blas, muy cerquita de donde está el restaurante Casa de Comidas Carmela de nuestro amigo Jaime Rincón Magro. Y estamos con dos bomberos. Sus nombres de pila son Iñaki y Hugo, y nos van a hablar de su trabajo y nos van a hablar de su asociación, que además de apagar fuegos, pues también hacen más cosas. Buenos días, Iñaki e Hugo. Muy buenas, buenos días, un placer. Hola, buenos días, ¿qué tal? Todos más o menos sabemos lo que hacen los bomberos. De hecho, seguramente seáis de las profesiones que los niños más quieren ser de pequeño, y vosotros seguramente de pequeños querríais ser bomberos, lo habéis conseguido, ¿no? Es muy vocacional, sí. Cuesta también mucho entrar, la posición es dura, pero luego merece la pena con creces. Al final, que tu trabajo sea ayudar es la leche, porque por naturaleza el ser humano se ayuda el uno al otro. Y si encima te pagan por ayudar, pues... Y además de su trabajo ordinario y que se le supone, también forman parte de la asociación Bomberos Ayudan. Contadnos, por favor, en qué consiste y qué es Bomberos Ayudan y por qué y cuándo nació. Bueno, Bomberos Ayudan nació en diciembre del 2013. Nosotros en nuestras salidas de bomberos entramos en las casas, vemos la situación de las familias. En esa época en Madrid había una crisis muy grande. O sea, ya no eran solo las noticias de la tele, sino familiares. O sea, la situación nosotros veíamos en las salidas que los padres nos contaban a veces que tenían que mezclar la leche con agua. O sea, la situación estaba... Hablemos un poco en contexto de la crisis financiera de 2008, que parecía que se acabó en 2012, pero realmente en las casas del día a día, en la casa de nuestros vecinos y de nuestros padres, hijos, hermanos y amigos, pues había más problemas, ¿no? Sí. Y bueno, nos juntamos varios compañeros y decidimos utilizar nuestro tiempo libre para seguir ayudando. Entonces, salíamos de la guardia, nos reuníamos y lo primero que hicimos fue ir a asociaciones que ya llevaban mucho tiempo ayudando y nos dijeron, pues bueno, que las despensas se les vaciaban enseguida, que estaban en una situación extrema. Entonces, nos organizamos para ser un balón de oxígeno de esas asociaciones que tenían tanta experiencia en ayudar a las familias necesitadas. Y se inició así, simplemente intentando conseguir necesidades básicas. Entonces, en vez de tirar un cable, lo hacéis vuestra manguera y dices oxígeno y agua a quien lo necesitaba. Eso es, empezamos con necesidades básicas, pero enseguida empezaron a salir proyectos, empezamos a organizarnos en las visitas a los hospitales y claro, vimos también lo que producíamos en esas familias que les hacíamos las visitas. Sí. O sea, era tan flipante el ver, claro, para nosotros es normal, llegamos y siempre sonriendo, de risas, pero luego es que nos íbamos y hay algunas madres llorando diciendo es que llevaba 2 semanas sin reírse el niño, Y claro, ahí, cuando ya llevamos 10 o 12 visitas a hospitales, dijimos, ostras, hay que hacer algo más. Aparte de necesidades básicas, aparte de proyectos que iban saliendo de familias muy, muy necesitadas que las apadrinábamos y las acompañábamos a hacer la comida, o sea, la compra con ellos, que era un tema también psicológico porque nos contaban sus historias. Aparte de todo eso, también apadrinamos a niños enfermos con situaciones muy extremas y decidimos, pues eso, después de 15 o 20 visitas a hospitales, que queríamos tener en contacto con esos niños, pero que los volviéramos a ver, porque normalmente llegábamos, les damos la alegría y al final no les volvíamos a ver en la vida. Y surgió también el proyecto de ayuda a pequeños guerreros y les hacíamos fiestas cada 3-4 meses, fiestas en parques de bomberos, en polideportivos, en el Paseo del Prado. En los primeros 5 años tenemos un documental que, bueno, si la gente lo quiere, lo vendemos a través de USB, se puede vender en nuestra página web y nos sale todo lo que hemos hecho en los primeros 5 años, que es alucinante. Perdona, Hugo, que estás yendo muy rápido. Sí. Esos fueron los inicios, luego hablamos en profundidad de los proyectos que más alegrías o más repercusión ha tenido. Pero, ¿cuáles son los objetivos de la asociación? El objetivo general es un balón de oxígeno a asociaciones y agrupaciones que llevan mucho tiempo ayudando y que están en contacto con las familias necesitadas. O sea, nosotros, desde que empezamos hasta ahora, no nos responsabilizamos de decir a esta familia sí le suministramos necesidades básicas y a esta no. O sea, vamos a través de asociaciones que ya tienen un trabajador social, unos datos, entonces nos aseguramos a ayudar a más gente y no tener que elegir a uno sí a uno no. Un poco el modelo que utiliza Jaime Rincón Magro de apoyarse en asociaciones que conocen el trabajo de campo y las necesidades que hay en las casas y en la sociedad para vosotros impulsar asociaciones y dar todo lo que podáis de vosotros mismos. Sí, eso es. Y veíamos que, aparte de llenar las despensas de las asociaciones,
que llegaran los bomberos a ayudarte, notábamos que es que les emocionaba. Estamos con Pato Amarillo, unas abuelillas ahí que no paraban de coser ropa rota para reutilizarla, para las familias necesitadas. En la recogida de alimentos veías a mujeres de 80 y pico años cogiendo leches y colocándolas en la despensa, y de repente notábamos que, ostras, que lleguen los bomberos, o sea, como que les inyecta energía, decir, ostras, los bomberos de Madrid nos están ayudando. Entonces eso también nos animó mucho a que los compañeros se empezaran a unir, todo, que abriéramos la puerta a voluntarios, a gente que no sea bombero, pero que quiere ayudar, ¿no? Y quiere ser partícipe de esta energía, ¿no? Que se produce cuando los bomberos de Madrid van a ayudar a una asociación. Somos bomberos y voluntarios. Entonces, esa fue la clave de la asociación, es abrir la puerta para que gente que no es bombero también, pues eso, ayude a tope. Un cóctel perfecto para apoyar a las personas que necesitamos, que por cierto, lo damos por supuesto, pero ¿hablamos de la ciudad de Madrid o más allá del alcance de la ciudad de Madrid? Nosotros empezamos en Madrid y poco a poco, claro, vas haciendo contactos, asociaciones, empresas. Sí. Entonces nosotros queríamos ser de Madrid y los proyectos que sean cercanos, personales, pero es inevitable cuando la red de ayuda se amplía tanto, cuando pasa algo fuera, al final ves que contactas con 2 personas y de repente tienes 4 trailers de pantalones, por ejemplo, de Pepe Jean, que han visto que llevamos 3 años ayudando a tope, que tenemos una transparencia, que todo lo publicamos, todas las cuentas, y dicen, ostras, pues ¿a quién le vamos a dar estos 4 camiones? Eran casi 3 camiones de pantalones. Oye, hay una guerra en Siria y de repente nosotros solo con contactar, hacer 2 llamadas, conseguimos que se lleve eso al lugar, pero nosotros seguimos con nuestra filosofía de trabajar personalmente, ¿no? Y en Madrid, pero es inevitable. Sí. O sea, es inevitable que al final tienes la posibilidad de ayudar fuera, como ahora en Ucrania, y ya hablaremos. Ahora hablaremos. Y es que podríamos quizá decir que nuestra identidad es de Madrid, nuestra identidad es del Ayuntamiento de Madrid. Por eso la asociación nace a raíz de actuaciones de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Que es lo que somos. Pero efectivamente, una de las cosas más bonitas que yo creo que surgen en esta asociación es precisamente que esta red provoca que se contagie la solidaridad, ¿no? Y de hecho existe Bomberos Ayudan ahora en Vigo, ¿no? En Barcelona. Qué bueno. Córdoba, Valencia. Algunos se llaman Bomberos Ayudan, otros se llaman de otra manera, pero a raíz de, como comentaba Hugo, de hacer esos contactos con esos compañeros bomberos de otros sitios, con esos voluntarios, con esa gente que se va moviendo, pues yo diría que es probablemente de las cosas más emocionantes que tiene la asociación, ¿no? Esa manera de contagiar y de hacer es una red de redes, ¿no? Como internet somos. Sí, pero de ayuda. En vez de datos y de ceros y unos y de información digital, una red de redes, la internet de ayuda. De ayuda, efectivamente. Y se va extendiendo esa solidaridad en diferentes provincias, dentro de España sobre todo, y luego además contactamos y conectamos redes de ayuda como otras asociaciones, como decía Hugo, como el Pato Amarillo, Asociación Orcasur, con Jaime Rincón, que es el protagonista del segundo episodio de este podcast. Y bueno, pues se va aumentando un poco ese alcance. Incluso de Europa vinieron un grupo de bomberos que representaban a varias ciudades de Europa a conocer el proyecto y se lo explicamos. Entonces, también hemos trasladado cómo se creó y lo que hacemos a ciudades de Europa, que probablemente la semilla ya esté plantada, y plantada está, pero seguro que sí, creo que también ha crecido, porque esto fue en el 2016. Fenomenal, es decir, una red de ayuda que nació en Madrid y que poco a poco, con contactos y por la solidaridad que tan fácilmente se contagia cuando hay personas que quieren ayudar, como dijimos en el final del segundo episodio, que no hace falta ser Bill Gates para ayudar, sino hace falta una cosa, que es querer ayudar, pues habéis contagiado ese espíritu de fuerza, de alegría, de ilusión de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid a otras ciudades de Europa y del mundo. Pues sí. Un ejemplo, ¿quién es Yago? Pues después de unas 15 visitas a hospitales decidimos apadrinar a niños y seguir en contacto con ellos. Dio la casualidad que cuando teníamos eso en mente, una voluntaria me llamó y dijo que había un niño, un caso muy especial, que le llamaban el bombero, que sus primeros 5 años de vida los ha pasado en el 12 de octubre, 2 años incomunicado en una sala, no podía salir, tenía un cáncer que muta, una quimio que traen de Boston, 18 horas al día enganchado a una máquina porque no podía comer, un caso muy extremo que justo nos llegó cuando teníamos en mente hacer algo más. Entonces justo una clase le hizo un libro de bomberos y fui a entregárselo a Yago. Ajá. Entonces le entregamos el libro, fuimos a jugoterapia y allí le entregamos el cuento, empezó la magia con ese proyecto. Le apadrinamos a él.
empezamos a padrinar a niños de su planta de oncología y empezamos a hacer quedadas todos los meses, juegos para los niños y cada 3-4 meses fiestón. Tenemos en YouTube, si pones bomberos ayudan pequeños guerreros y salen las fiestas. Hemos hecho 10, luego con la pandemia paró, pero en parques de bomberos, en polideportivos, 2 en el Paseo del Prado. Y bueno, ves ahí los niños con una ilusión, porque claro, ya nos conocen. Y luego cada mes quedamos con las familias y hacemos actividades con ellos. Y a los 4 meses otra fiesta. Y es el antes de la fiesta, ostras, que ya va a venir la fiesta, qué guay. Luego el durante y luego los vídeos. O sea que al final generamos en todos estos niños que apadrinamos una ilusión continua. Es el pre, el durante y el post. Y fiestas a lo grande, fiestas con castillos hinchables, con espuma, se han hecho tirolinas en los parques de bomberos también. O sea, los niños alucinan. Sí, pero Iñaki, perdona, decidme la verdad. ¿Quién disfruta más, los niños o los bomberos? Es que te pones a saltar con ellos en el castillo hinchable y esto que dicen que es imposible estar tristes y saltas, es que es real. O sea, nosotros disfrutamos, a lo mejor más pero vamos, que a la par te digo yo que seguro. Bueno, pues avisaremos en la próxima fiesta al alcalde de Madrid, Martínez Almeida, por si quiere darnos uno de sus clases maestras. Es imposible estar tristes y saltas si luego cae bien. Sabemos que en los deportes se le dan muy bien al alcalde. Me hablabas de la asociación Pato Amarillo. Tenemos una salida. Tenemos una salida. Bueno, hacemos una pausa. Estos estamos en directo, que estamos en el Parque de Bomberos de Madrid y luego seguimos. Bueno, pues esto ha sido el directo. Ha habido una pequeña intervención, hemos cortado, pero seguimos con Bomberos Ayudan, con Iñaki y con Hugo. Estábamos hablando de los proyectos más importantes que habéis hecho durante estos casi 10 años que vais a cumplir este 2023 y hablándonos de los proyectos Pato Amarillo. En el 2014 se inició un proyecto que se llama Échale sustancia al puchero, porque en Pato Amarillo nos dijeron que el Banco Alimentos les daba muchas legumbres, muchas lentejas, mucho arroz, pero que les faltaba completar el menú de sus familias. Entonces se nos ocurrió llamarle Échale sustancia al puchero. Ajá. Decidimos contactar con el pequeño comercio, que en esa época estaba muy castigado por la crisis. Al primer comercio que fuimos nos dijo el señor, pero yo no puedo fiar más, y nos enseñó una lista de toda la gente que le había fiado, gente del barrio de toda la vida que no tenía para pagarle y él seguía entregándole aunque no le pagara. Por si nos escucha alguien de fuera de España, fiar quiere decir que das algo en un comercio y que le dejas pendiente de pago. Perdona, Sí. Entonces se nos ocurrió invertir el dinero que recaudábamos en el pequeño comercio. Y ese pequeño comercio repartía los alimentos, los trasladaba a la asociación y la asociación hacía los paquetes a las familias y se creó un círculo solidario que hasta hoy llevamos 10 años y sigue. Creo que está bien porque esto es una idea que no tiene patente, al revés, ojalá que se extienda, ¿no? Nosotros lo que ideamos un poco era crear unos vales nominativos con nombre y DNI a través de los cuales la gente podía ir a los comercios con su vale a pedir el dinero. Y de esa forma nos evitamos también el tener que tener los alimentos refrigerados, ¿no? Porque esta sustancia normalmente, la carne, el pescado, en las recogidas de alimentos no lo puedes recoger porque lo entregas inmediatamente o logísticamente no lo puedes almacenar, ¿no? Si no es refrigerado. Entonces con estos vales las familias van directamente allí y ellos con esos vales que ya están pagados previamente por nosotros en la frutería, la charcutería, efectivamente en el barrio además, fomentando ese pequeño comercio, ellos tienen sus alimentos. Y bueno, hasta la fecha son más de 30.000 euros ya los que llevamos repartidos solamente en los vales de estos alimentos. Luego también, aparte de los vales, pequeño comercio, a veces pues en Navidad y compramos 500 pollos. Sí, claro, el pequeño comercio se volvía loco, pero conseguía él llevar los 500 pollos para cada día. Si el Pato Amarillo repartía a 40 familias, pues ese día él llevaba los 40 o 80 pollos. O sea que entre los vales y luego también la coordinación entre el pequeño comercio y la asociación, pues se generó un círculo que, bueno, menos en pandemia, que ahí tuvimos que cambiar. Siguió el proyecto Échale sustancia al puchero, pero en vez de este círculo solidario, lo que hicimos fue contactar con Casa Comidas Carmela. El protagonista del segundo episodio, por si lo queréis escuchar. Y también, pues bueno, invertimos el dinero en menús solidarios, en comida ya preparada. Comida preparada, de calidad, de restaurante, con sustancia. Por eso nos encajaba perfectamente en ese proyecto de Échale sustancia al puchero, porque efectivamente eran menús como el que comes tú en el restaurante.
Sí, recordemos que el 28 de febrero del 2023 llegaron al menú solidario número 50.000. Ahí estuvimos para celebrarlo, ¿verdad? Efectivamente, ahí estuvimos Iñaki, Hugo, Macarena, yo y muchas más personas que se unen a esta red de ayuda global. Porque esto me recuerda mucho a una película, Cadena de Favores. Sí, una película, bueno, ya tiene unos años, ¿no? Y efectivamente, como yo me reitero, ¿eh? Pero efectivamente, se trata de una cadena y es que nosotros utilizamos mucho esa expresión, ¿no? Es una red, una cadena de solidaridad donde cada uno se va sumando y cada uno aporta su granito de arena porque desde todos los ámbitos se puede ayudar, cada uno desde el suyo. Sobre todo es que cuando hay proyectos que nacen del corazón, es como si hubiera una chispa que se contagia. Entonces, si un proyecto llega a una asociación o a un círculo, es inevitable que se contagie. Y eso lo vemos en estos 10 años que cuando sale del corazón es como si encendieras una mecha y no para. Totalmente de acuerdo, Hugo, totalmente de acuerdo. Las cosas con corazón, la comida, los regalos, un abrazo con el corazón vale más que cualquier cosa material de este mundo. Después de esta reflexión tan filosófica, valga la redundancia, hablando del proyecto Lola, por favor. Pues bueno, también en el inicio, 2014, pues aparte de esta de sustancia puchero, vimos que había casos muy extremos. Teníamos que actuar de otra manera. Otro impulso. Sí, y decidimos esas familias hacerles una compra personalizada cada mes, que ya no solo es la compra que les llega y que les llena la nevera y despensa, sino que les acompañábamos y hacíamos la compra con ellos porque también era, pues bueno, un puntito de psicológico. Es como que a estas familias también veíamos que llegan los bomberos de Madrid y me ayudan. Sí. De repente, pues bueno, te contaban su historia y veías que no solo estabas llenando su despensa, sino también estabas pues quitando presión a una situación familiar. Acompañando, dedicando tu tiempo, hacerles ver que son personas que importan, sea cual sea su situación. Sí, efectivamente. Y cuando tú sientes que si alguien está mal, te va a afectar a ti, tú ya interiorizas eso, vas a querer ayudar a que todo el mundo esté bien, porque es que te estás ayudando tú mismo. Todo el mundo que está en vuestra situación lo dice que más que ayudar yo a ellos, ellos me ayudan a mí. Bueno, pues eso, al final varias familias que les hicimos ese seguimiento y esas compras personalizadas. Y simplemente a la par, esta de sustancia puchero con el pequeño comercio y las asociaciones, y luego, pues estas familias cada mes compra y charla. ¿Y quién es Nuria? Nuria es una voluntaria de Pato Amarillo que en el Parque Segundo de Manuel Becerra en Madrid, de repente hubo un incendio que fue un compañero de los creadores de la ONG. Y bueno, pues una familia que justo había tenido el tercer hijo 2 semanas antes y habían cancelado, porque se quedaron sin trabajo, habían cancelado el seguro de incendios, se les quemó la casa entera. O sea, cancelaron el seguro de incendios y al renglón seguido se le quemó la casa. Sin trabajo, con 3 hijos, uno de ellos de 2 semanas. Y bueno, pues nos organizamos, les pusimos dinero para colocarle todas las ventanas y se creó un grupo por Facebook que, bueno, pues la gente se volcó con el caso. La verdad que, bueno, todavía cuando la vemos a Nuria nos lo recuerda. Y le mandamos un saludo también a nuestra querida Nuria desde aquí. Sí, y a todo Pato Amarillo. Sí, pues nada, muchas gracias, porque en ese tipo de situaciones es cuando más se agradece la ayuda, cuando más lo necesitas. Y luego tenéis también el proyecto de Ideas de Bombero. ¿Qué es Ideas de Bombero? Bueno, Ideas de Bombero tiene una doble vertiente como proyecto, ¿no? Por un lado, efectivamente, es aprovechar la expresión de Ideas de Bombero para que cada persona nos pueda iluminar con sus ideas. Y tenemos, de hecho, en nuestra página web un buzón de sugerencias para que la gente nos pueda contactar y nos pueda decir qué ideas de bombero tienen ellos, lógicamente solidarias, ¿no? Porque estamos siempre en este ámbito de solidaridad. Entonces, por un lado, ese proyecto lo tenemos abierto a todo el mundo y a que todo el mundo pueda participar. Por nuestra parte, ¿qué es lo que hicimos? Pues aparte también tiene un trasfondo ecológico, ¿no? Como vais a ver, las mangueras de bombero que utilizamos para apagar fuegos y para salvar vidas, decidimos que una vez caducadas, rotas, en vez de tirarse a la basura, siguieran salvando vidas de otra manera, ¿no? ¿Y cómo decidimos hacerlo? Pues creando objetos con esas mangueras, ¿no? Con el material de las mangueras. Sí. Y tenemos pulseras que hacemos y que vendemos también en nuestra web. Tenemos llaveros, tenemos unos corazones que también hacemos llaveros de corazón. Y esos corazones, además, los llamamos corazones de los sueños y los deseos. Y esos corazones, lo que siempre les decimos a los, iba a decir a los niños, pero a los niños y no tan niños, porque yo también lo he hecho, Hugo también lo ha hecho, ¿no? Lo hemos hecho todos.
coger ese corazón con la mano, ¿no? Apretarlo y pedir un deseo y ese deseo se cumplirá. Y al final es eso, aprovechar un material que es de bomberos, que muchas veces nos hace gracia que la gente nos dice, pero este llavero se puede mojar. Lógicamente se puede mojar, no está hecho con la manguera con la que apagamos los incendios. Y bueno, pues todo lo que he recaudado con estos materiales los utilizamos pues para los diferentes proyectos para seguir salvando vidas. ¿Dónde se pueden encontrar o adquirir esos materiales, esos llaveros? Pues lo más sencillo es en nuestra página web, que es www.bomberosayudan.org, que es la manera más fácil para todo el mundo, ¿no? A día de hoy. Si no, pues contactando con los parques de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, preguntando por Bomberos Ayudan, seguro que da con la tecla con algún compañero que lo facilita. Perfecto, para cualquier regalo que queráis sorprender a vuestra pareja, amigo o enemigo, es una opción. También, como habéis comentado al inicio del episodio, os enfocáis mucho hacia los niños, ¿no? Tenéis el proyecto de ayuda a pequeños guerreros. Efectivamente, yo creo que fue en el año 2016, sí, en el 2016 al principio, cuando iniciamos. Después de 15 o 20 visitas a hospitales, decidimos empezar a apadrinar niños y casos y bueno, hemos llegado a tener 30 niños apadrinados. El apadrinamiento es lo que nos has contado de las fiestas, de las visitas a hospitales, fiestas por los cumpleaños, visitas a los parques de bomberos, que siempre les hace una ilusión tremenda. Sí, en un principio quedábamos una vez al mes para hacer actividades, para conocernos y luego cada 3-4 meses fiestas. Luego al final vino la pandemia, separó todas esas quedadas, separaron, las fiestas también, pero también iniciamos dentro de Ayuda a Pequeños Guerreros el proyecto de Coge las Riendas. Ajá. Son terapias con caballos para estos niños malitos, que ya no es solo subirte al caballo con un fisio para tu terapia física, sino que también a nivel emocional estás venciendo un miedo de subirte a un animal que al principio te daba mucho miedo y luego de repente conectas con el caballo y no quieres dejar de ir cada mes a esas terapias. Totalmente. Nuestra protagonista del tercer episodio, Pino Bettencourt Gallagher, lo cuenta, que ella hace también este tipo de terapia con animales y con caballos en particular para directivos y personas que quieran vencer ciertos miedos. De hecho, ella empezó así, según nos contó. Continúa, perdona, Hugo. Sí, efectivamente. Y es que lo que dicen, que el campo magnético del corazón del caballo abarca mucho. Entonces, cuando estos niños que son tan de corazón conectan con el caballo, se produce algo aparte de lo físico con el fisio encima del caballo. Sí. Hay algo ahí que les hace avanzar. ¿Son caballos o ponis? Caballo impone, ¿eh? Son caballos. Y de hecho, ¿Puras sangres? eso ya es lo de menos. Por españoles, ¿no? siempre que podamos fomentarlo. No, sí, de hecho son caballos grandes algunos y bueno, luego te enseñamos algún vídeo también para que veas a alguno de nuestros pequeños guerreros subir a un caballo que te impone ver el tamaño del niño y el tamaño del caballo. Perfecto, luego lo subimos a nuestras redes sociales. Bueno, el proyecto pues empezamos, la primera fiesta fue en el pueblo de Yago, hicimos una quedada, Yago no lo sabía, varios amigos con cáncer también y sus familias de su planta de oncología del 12 de octubre fueron a esa quedada, no sabían nada, o sea, en teoría iban a ir al parque a jugar como que se juntaban un día normal, Claro, y aparecimos nosotros con el camión de bomberos, las sirenas en su pueblo, claro, encima ve el camión que va hacia ellos y encima son los bomberos que conoce. O sea, y ya montamos ahí fiesta de la espuma, alucinante. O sea, empezamos ahí y luego pues eso, quedadas, las fiestas. Fenomenal iniciativa, Hugo, no te preocupes. Iniciativa. Y la historia que ves que se van juntando y el caso de Yago es muy especial. Yago empezó estando 18 horas conectado a una máquina, trayéndole una quimio de Boston. Y nosotros sabemos que hemos influido en su evolución a través de la ilusión. Él a día de hoy ya no le dan quimio y está 3 horas a la semana enganchado a una máquina. Antes estaba 18 horas al día. O sea, sabemos que no es que seamos nosotros los que le hemos curado, pero sí somos conscientes de que hemos sido un palito y hemos puesto ahí todo nuestro amor para que este niño vuelva a una vida normal. Una ilusión importante, ¿no? Porque su madre nos contaba que desde la ventana del hospital, cuando pasaba tantas horas, lo único prácticamente que le animaba era escuchar las sirenas de los bomberos y desde la ventana se asomaba siempre para ver cómo pasaban los camiones de bomberos y se emocionaba, ¿no? Entonces fue también a raíz de eso un poco esa conexión tan fuerte, ¿no? Le llamaban el bombero y entonces este niño que fue el primero apadrinado es como el ejemplo para todos los que vienen, porque claro, es un niño que no sé cuántas operaciones, o sea, parece que no iba a poder llegar a una vida normal. Y si Yago lo ha conseguido, todos los demás que vamos apadrinando lo pueden. Efectivamente, da claramente un dato importante de la importancia del bienestar mental y la salud mental, ¿no? De la que luego hablaremos. También colaboráis con Proem Aid.
Bueno, por una vez, un compañero era voluntario también de Bomberos Ayudan, pues se juntaron bomberos para ayudar en el rescate acuático. Ajá. Entonces nosotros, aunque nos dedicamos a Madrid, de repente surgió el conflicto en Siria y bueno, 2 telefonazos conseguimos un montón de trailers, de ropa y estos compañeros nos pidieron ayuda y también pues invertimos en financiarles para los viajes, trajes de intervención seca, apoyo también para estar ahí rescatando y bueno, unos vídeos. Perdona, Hugo, hablar de personas que se meten en barcazas, barcas o llámenlo como quiera, para cruzar el Mediterráneo y llegar a Europa. Y sobre todo saliendo del conflicto. Estaban saliendo del conflicto y bueno, unas historias increíbles que nos sentimos pues muy orgullosos y agradecidos de haber podido colaborar también en eso. Todo pequeña ayuda, todo ayuda y todo cuenta. Otra salida. Otra salida. Vas a reír, otra pequeña interrupción. Venga, hasta luego. Esto es Amblar. Bueno, pues nada, reiniciamos la grabación después de esta pequeña intervención que ha tenido que dejarnos Hugo. Una pena, pero bueno, estamos con Iñaki. Y cuéntanos, ¿cómo fue lo de Siria? Pues mira, después de lo de Siria, que ha contado bastante Hugo, ¿no? Con esta asociación que se llama ProMade, como hemos dicho, tenemos una identidad de Madrid, ¿no? Y nos sentimos como que debemos ayudar primero en el círculo más cercano para luego poder extendernos, ¿no? Si no, no tendría sentido ir hacia afuera sin mirar primero lo que tenemos aquí. Pero surgen diferentes iniciativas a raíz de que, bueno, pues nos tocan corazones, ¿no? En este caso, de Siria, vimos la necesidad que había allí y lo que hicimos fundamentalmente era, pues eso, llenar unos camiones con unas donaciones que nos venían, que entre comillas, se nos venían grandes, ¿no? Esos camiones llenos de ropa y bueno, pues ocurrió lo de Siria y conectamos y dijimos, pues cómo no, vamos a movilizarnos para todo esto que tenemos, llevarlo para allá, ¿no? Y bueno, y ProMail, además del tema de Siria, también hacía rescates en el Mediterráneo, ¿no? Entre diciembre de 2015 y 2017 asistió a más de 50.000 personas que necesitaban ayuda, pues porque habían viajado de manera, pues como pueden, ¿no? Cada uno en el Mediterráneo, viniendo de los países que vienen, huyendo de la pobreza extrema. Y bueno, pues también hemos tenido compañeros nuestros, bomberos, que han estado colaborando activamente allí y nosotros pues todo lo que podíamos ayudarles con financiación, con material, con recursos psicológicos, humanos, materiales. Y bueno, pues también se han rescatado entre diciembre de 2015 y 2017 se rescataron a más de 100 personas y luego la asociación siguió adelante y es verdad que ya como que se forjó una identidad y ya tuvo un poquito más de fuerza y no, digamos, no necesitaba tanto de nuestros requerimientos. Porque recordemos que todas estas personas que se lanzan al mar a buscar una vida mejor, lo arriesgan todo. O lo único que les queda, que es la vida. Sí, no lo hacen porque quieren, evidentemente, ¿no? Nosotros que somos muy afortunados por poder ayudar, pues siempre digo, ¿no? Que es mejor estar en el lado de los que podemos ayudar que de los que necesitan ser ayudados a toda costa, ¿no? Y bueno, recientemente también habéis actuado y habéis ayudado al conflicto de Ucrania. Efectivamente, el tema de Ucrania, otro que en un primer momento pues dudábamos de si involucrarnos o no, pues porque suponía un esfuerzo muy gordo y por lo que decimos, porque nosotros siempre que podemos actuamos dentro de Madrid, nos llegó también lo mismo. Al final esto viene porque te toca, ¿no? Te toca la patata y pues familiares ucranianos de gente que vive aquí nos contaban cómo sus familias, sus padres, sus hijos estaban viviendo el conflicto allí en Ucrania, ¿no? Y nos contaban historias reales de personas que estaban sufriendo y, bueno, pues decidimos pasar a la acción y en un momento muy complicado que fue el inicio, ¿no? De ese conflicto bélico, sí, donde todavía las grandes asociaciones que se dedican a esto, que creemos que son quienes tienen que tomar el mando y las riendas y efectivamente lo hicieron y considero que lo hicieron muy bien, pero en un primer momento mover todo burocráticamente, todo eso es muy complicado y es muy lento, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, esas grandes asociaciones, el arrancar les cuesta. Arrancar cuesta, pero cuesta no solo por ellas, sino porque tienen una serie de requerimientos que le pide las autoridades competentes, el gobierno, que es muy complicado. Entonces nosotros nos pudimos mover bastante rápido para hacer un primer arreón así fuerte, un primer empujón, ¿no? Y bueno, pues decidimos al principio ayudar llevando alimentos, llevando ropa, hasta que nos dijeron que lo que se necesitaba realmente era acogida de personas que querían huir de allí como fuera lo más rápido posible y tener una vida donde no pasen miedo, donde no se escuchen bombas, donde puedan dormir tranquilos por la noche.
Entonces, pues llevamos hasta 5 convoyes, ¿no? Con autobuses de personas que iban desde aquí voluntariamente, que organizada pues por nosotros, por Bomberos Ayudan, y bueno, pues iban bomberos allí y voluntarios, conductores de autobuses profesionales. Tuvimos un lío tremendo con lo del tacógrafo al principio, porque claro, ellos tienen un máximo de horas seguidas conduciendo. Sí, velocidad máxima permitida en cada país diferente y demás. Controlan todo. El tema de los peajes, por ejemplo, fue una odisea que también lo tuvimos que gestionar desde aquí para intentar que no nos cobraran los peajes en todos los países por los que se pasaba. Y bueno, pues fueron los autobuses hasta allí, recogían a las personas, que todo lo gestionábamos también con, bueno, varias personas de allí, que, bueno, se me encoge el corazón de recordar todo el esfuerzo que se hizo, de día, de noche, por, bueno, pues ver cuáles eran esas familias, por no romper familias también, porque a lo mejor encontrábamos un hijo, un padre, pero esperábamos un poco a ver si aparecía el hermano, si aparecía, ¿no? Para no romper las familias y traerlas a España. Y también con el centro de Pozuelo, ¿no? Que se abrió el centro de acogida a refugiados ucranianos. Sí. Nos coordinábamos con ellos para traer esas familias y buscarles familias de acogida aquí en España que les acogieran. Cuando no se quedaban ahí en el centro de Pozuelo, les buscábamos unas familias que pudiesen acogerles temporalmente. Vuestro autobús y convoyes fueron a la frontera entre Polonia y Ucrania, entiendo, ¿no? O Varsovia. Efectivamente, fueron a Polonia principalmente, fueron a Varsovia, fueron a Cracovia. Bueno, también fue un lío de gestión el ver a qué ciudad iban, a ver si allí la gente estaba esperando. Lógicamente nos pasaba que nosotros íbamos con listas de personas a las que recoger con nombres y apellidos, pero luego llegabas allí y entre los 2 o 3 días que tardábamos en llegar con el autobús, había personas que ya no estaban, porque habían encontrado otros medios, porque se habían ido de forma privada, porque habían ido a recogerles de otra asociación, o en sus coches, o que habían huido pues porque no podían soportar más el horror que estaban viviendo, ¿no? Sí, perdóname, Iñaki, pero es que esto me recuerda a otra película que todos tenemos en mente, o quizá alguno de los oyentes tendrán en mente, que es La lista de Schindler. Sí, efectivamente. Sí. Nosotros reconozco que como es muy reciente y todavía lo estamos viviendo, bueno, se me pone la carne un poco de gallina, ¿no? Pero bueno, sí, efectivamente, ibas con lista, había que elegir un poco, ¿no? Estando allí in situ, los compañeros bomberos que nos llamaban por teléfono en el momento, ¿qué hacemos? Hemos encontrado este caso, las plazas del autobús son limitadas. La ley, todo lo que nos podía permitir, nos lo permitía, pero había cosas que no se puede, ¿no? Si el autobús tiene 60 plazas, no puedes traer 50 horas gente de pie en el autobús. Sí. Entonces, al final se llevaron incluso furgonetas de apoyo a los autobuses para, pues por si acaso, como emergencias. Y bueno, pues al final se hizo lo que buenamente se pudo en el momento. Se trajeron eso, hasta 5 autobuses llenos de refugiados. Sí. Se les acogió aquí en España. Aquí nos tocó una gestión también complicada como te contaba antes, ¿no? Fuera de micrófono, que a veces nos tocaba pues de madrugada a las 4 de la mañana estar hablando con un hotel en Francia que nos había cedido las habitaciones gratuitamente. Ajá. Pues llamarles y ahí en francés como podíamos hablar y decirles, mira, que es que al final no van a llegar a las 4 de la mañana como estaba previsto, van a llegar a las 10 de la mañana o a las 11. Ellos tenían las habitaciones ya cogidas para el día siguiente con otras personas. Sí. Gestiones con diferentes hoteles. Hemos llegado a estar hasta en 5 hoteles diferentes dentro de la ciudad de París para acoger a la gente, los conductores algunos durmiendo en Reims porque el tacógrafo tenían que pararlo y no podían hacer otra cosa. Sí. Bueno, un jaleo, pero un jaleo que al final creo que dentro de todo lo posible salió lo mejor que podía salir y bueno, pues las familias fueron acogidas aquí en España, en Madrid, bueno, en Madrid y en toda España en realidad. Y tú haciendo aquí todo lo que puedas, pero es que no puedes hacer todo lo que quieres. No, y también el sentir la responsabilidad, ¿no? De la impotencia de no estar allí y de sentir desde aquí el peso y la responsabilidad como asociación y como persona individual de compañeros, de amigos que están allí. Como anécdota un poco graciosa también puedo contar que... Sí, darle un toque un poco más positivo. Situación real, pero que no deja de ser a veces dura. Es muy duro y sí que es verdad que, bueno, Renfe también hubo un momento en el que daba billetes gratis de tren a todos estos refugiados, ¿no? Para que se pudieran ir a las diferentes familias de acogida que teníamos preparadas, pues en toda España, no vamos a acotar, ¿no? Y bueno, en concreto esto fue en Ciudad Real. Yo estaba allí en Atocha, hablando con uno de los que dirigía en ese momento Cruz Roja y la estación de Atocha en sí. Y bueno, acompañando a unas de las familias que lógicamente no hablaban español, no hablan inglés, claro. Tienes que monitorizar todo lo que puedas, pues acompañando a un voluntario de la Cruz Roja conmigo y una traductora de ucraniano y español, les acompañamos hasta sus asientos en el tren, ¿no? Que iba a Puerto Llano,
Y bueno, pues de repente el tren pitó y las puertas se cerraron y no nos dio tiempo a salir. Y bueno, que acompañamos hasta Puerto Llano a estas personas. Yo personalmente llamamos por teléfono a la estación de Atocha a ver si se podía hacer algo, por protocolo y por seguridad, como es lógico. Una vez el tren Ha iniciado la marcha. ya no puede abrir las puertas. Y bueno, ahí lo arreglamos como pudimos, ¿no? Yo llamando a mi mujer que no me esperase a cenar esa noche porque estaba en Puerto Llano. Pero volviste, ¿no? Volviste. Pero volví, pude volver, sí. Nos reímos con todos los pasajeros del tren, eso tengo que decirlo, porque la gente veía nuestras caras y se reía. Y nada, pues al final nos reímos todos y nada, se llegó un poco más tarde esa noche y no pasó nada más. Pues muchas gracias por toda esta ayuda que dais, Iñaki, que vamos a deciros.